Hola chicas, buenas tardes. Continuando con el capítulo Elementos pastorales de la evangelización juvenil, la lección que vamos a ver en esta semana se llama Cristianos. En la lectura que vamos a realizar posteriormente, nos vamos a poder dar cuenta que cuando los seguidores de Cristo llegaron a Antioquía, se les llamó por primera vez cristianos, pero la palabra cristianos engloba muchas cosas y va a haber ciertas características que los distingan a los que son verdaderos cristianos y a los que no lo son. Aunque muchos digan ser seguidores de Cristo, no es sino por medio de su andar diario en lo que se puede distinguir a un verdadero creyente de uno que no lo es. Y bien, a lo largo de esta lección vamos a poder ver tres características que tienen los verdaderos cristianos. Bien, y esto me va a dar pie a la primera característica que vamos a ver, que es: los cristianos tienen una misma visión. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 8, del versículo 1 al 4, dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bien, aquí podemos ver el resultado de qué fue lo que pasó después de que apedrearon a Esteban, que fue uno de los discípulos de Jesús. Se dio esta persecución contra los que seguían al Señor Jesús, y esa persecución pues trajo la dispersión de muchos cristianos a Judea y a Samaria. Ahora sí vamos a leer nuestra lectura bíblica, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 11, del versículo 19 al versículo 21 ahorita. Y dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Como lo pudimos ver, después de la muerte de Esteban, los cristianos fueron esparcidos y llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Y los que llegaron ahí estaban conscientes del mandato que les había hecho el Señor, que era pues predicar el evangelio a donde fueran. Entonces ellos predicaron el evangelio, pero solamente lo anunciaban a los judíos y no a los gentiles. Pero de entre estas personas que fueron esparcidas, había un grupo de personas que sí les predicó a los gentiles, y ahora sí decidieron proclamar el evangelio a todas las personas sin excepción. Jesús había prometido su presencia a los que evangelizaran al mundo. Él había dicho que estaría con ellos en todos los lugares. Vamos a Mateo 28:20, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lucas menciona en Hechos 11 que la mano del Señor estaba con ellos. Aquí el término de la mano del Señor se puede dar como una expresión de poder. El poder salvador del Señor estaba con ellos, manifestándose en la predicación de la palabra. Dice el libro: el resultado positivo de la evangelización no obedecía a los mensajeros, sino a la mano del Señor. No es por los mensajeros, no es por qué tan santo es la persona, sino es la mano del Señor quien mueve los corazones para que puedan escuchar el evangelio y para que se puedan convertir verdaderamente. Nosotros, como cristianos, somos un instrumento del Señor, y ustedes, como jóvenes, también lo son, y todos
vamos a ser usados para la evangelización de su palabra, y Dios promete que va a estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, como lo hemos visto en videos pasados, debemos predicar con valentía, debemos predicar con convicción de lo que estamos diciendo, porque el Señor está con nosotros. Vamos a nuestra segunda característica, que es: los cristianos se ven como un solo cuerpo en el Señor. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 11 del libro de Hechos, y ahora vamos a leer del 22 al 24. Dice así: Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia de Jerusalén, en donde habían salido estos primeros misioneros, se consideraban o se sentían responsables de alguna manera de esta nueva obra que empezaba en Antioquía. Por ello, consideraron el enviar a personas responsables para ayudar en la consolidación de esta nueva obra, pues por eso enviaron a Bernabé. La iglesia es responsable de predicar el evangelio, pero a la vez también es responsable de los lugares donde también se predica el evangelio. Vamos a ponerlo en palabras más sencillas. Nosotros, como iglesia madre, somos responsables de nuestras hijas, que está la misión de Amecameca, la de los Bordos y así. Y como lo dice nuestra característica, la iglesia es un cuerpo, y los jóvenes, ustedes que están viendo este video, son parte de ese cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 5 dice: Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es responsable de capacitar a más personas, de hacer verdaderos discípulos. Por eso en la iglesia está la escuela dominical o los estudios entre semana, o por ejemplo este video que estoy haciendo también, los jóvenes, las hermanas con sus temas. Cada uno está capacitándose en diferentes áreas. Por eso es importante que nosotros acudamos a ellos, acudamos a los estudios entre semana, a la escuela dominical, a los jóvenes. Es necesario que nos capacitemos para que también nosotros, ya que nos capacitemos, podamos capacitar a otros, discipular a otros. Vemos en la lectura también la reacción de este hombre espiritual que fue Bernabé, su reacción al ver a esa gente que se estaba convirtiendo al Señor de esa iglesia recién nacida, fue realmente la percepción de la gracia de Dios. Una vez más podemos ver que el crecimiento no lo va a dar la persona que lo predica o la manera en que lo da, sino que es la gracia de Dios la que en verdad da origen a la iglesia. En la lectura también podemos ver el carácter de Bernabé, que no solamente es una persona de bondad y de firmeza, sino que también Lucas lo describe como un varón bueno, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, y que todo eso lo conjunta para poder alentar a los demás. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, muy difícilmente vas a poder alentar a las personas. Por eso esta es la exhortación de ser hombres buenos, llenos de bondad, de firmeza, de fe y del Espíritu Santo. Ahora vamos a nuestra tercera característica, que es: los cristianos se apoyan mutuamente. Regresemos a nuestra lectura de Hechos en el capítulo 11 y vamos a leer del versículo 25 al 30. Dice así: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí vamos a poder notar 3 puntitos de esta ayuda, apoyo mutuo. El primero es una ayuda ministerial. El crecimiento que se estaba dando en la iglesia de Antioquía hizo que Bernabé buscara ayuda ministerial y por eso tuvo que ir por Saulo para traerlo aquí a Antioquía, y ahí se quedaron por un año enseñándole a los seguidores de Cristo. Y como lo vimos al inicio, aquí fue donde se les llamó por primera vez cristianos. Y esta persona que trajo Bernabé fue a Saulo. Tenía un carácter muy semejante al de Bernabé, que era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría en las Escrituras para que ellos pudieran cubrir las necesidades de la congregación y orientarla conforme a la palabra. Por eso es necesario que nosotros hagamos discípulos para que cada vez más personas sepan y crezcan en el conocimiento de las Escrituras y así poder formar un mejor equipo de esfuerzo y poder ser cada día más personas los que apoyen, los que enseñen, los que ayuden a que más personas sigan creciendo y la iglesia entonces pueda crecer y la mano de Dios se pueda ver en cada uno de los integrantes de esa iglesia. Bien, el punto 2 es discipulado. Aquí vemos que hay un elemento importante que es el discipulado, el cual obviamente consta de esa enseñanza bíblica y de un acompañamiento personal. Cuando hay una campaña de evangelización o cuando se evangeliza a una persona, no solamente es el trabajo de ir con la persona, preparar la palabra, llevarle la palabra, que se convierta la persona, que haga la oración para que Dios entre a su corazón, a su vida y hasta ahí termina todo. Claro que no, eso no termina ahí. Eso empieza ahí. Eso es una tarea que debemos de entender, que no solamente es ir a predicar el evangelio, que se conviertan y ya, sino que la persona sea un verdadero discípulo de Dios. Por eso se llama discipulado, porque nosotros, a lo mejor los que tenemos un poco más de conocimiento de la palabra, vamos con esa persona a enseñarle, a acompañarlo en ese proceso de crecimiento. Es como un bebé, se le tiene que enseñar y nosotros con amor, con paciencia, con mansedumbre, debemos enseñarle a la persona, a acompañarlo a su crecimiento personal y espiritual también. El objetivo de la evangelización no es que la persona solamente se convierta en cristiano por decirlo o porque hizo la oración y ya con eso te quita de encima. No, sino que es realmente hacer un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Jesús. Bien, y el puntito número 3 es obras de misericordia. Aquí vemos en la lectura cómo unos profetas descendieron de Jerusalén y fueron a Antioquía, y uno de ellos, Ágabo, fue el que dijo que iba a haber una gran hambre en toda la tierra habitada, y por ello la iglesia de Antioquía adoptó como suyo ese problema y se determinó a apoyar en lo más posible a sus hermanos. Aquí dice que cada uno
conforme a lo que tenía. Siempre hay algo que compartir, así sea una lata de atún, no sé, frijoles o arroz, lo que se tenga en casa, se puede compartir. Estas obras de misericordia que se hacen de ayudar a los más necesitados o de las personas que están atravesando por una situación difícil es la perfecta ocasión para que esta puerta de comunicación entre los creyentes y los no creyentes se abra y se dé así el paso para que tú, como le ayudaste, le puedas dar la palabra. Esta puerta que se abre debe de ser aprovechada al máximo. Y nosotros, como cristianos, como jóvenes, como creyentes y discípulos de Dios, debemos de hacer más obras de este tipo, más obras de caridad. Debemos de cubrir más las necesidades de nuestros hermanos a nuestro alrededor. Y ya como conclusión les digo, el llamarse cristianos no solamente es adoptar una religión, no solamente es llevar el título de soy cristiano, no, sino que es realmente tener un encuentro personal con Dios, es seguir sus enseñanzas de la Biblia y llevar la vida que nuestro Señor Jesús llevó. Y yo por eso en este tema te di 3 características muy generales de lo que debe de ser un verdadero cristiano. Dice el libro: como hijos de Dios, nuestra tarea es que otros también conozcan la verdad que nos ha hecho libres a nosotros. Ser cristianos es ser embajadores de Cristo en este mundo y especialmente en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Vivamos pues como verdaderos hijos de Dios. Muchas gracias por ver este video, chicos. Nos vemos la siguiente semana con otro nuevo tema. Cuídense mucho. Dios los bendiga.